Él es grande y poderoso. He is wonderful and powerful. Él es magnífico en santidad He's great. y digno de todo He's honor. worthy to be praised. Aleluya, aleluya. Estás aquí para dar gloria y honra You're not here to give glory to man. al Todopoderoso. We're here to give glory to gran yo soy. Almighty God. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Doy gloria y honra al Dios Todopoderoso We give glory to God Almighty por esta oportunidad for que this me brinda opportunity that was given to me de estar aquí esta noche. to be here tonight. Dar gracias a Dios, I want to thank God, al obispo principal to Presiding Bishop, y a todo el presbiterio to International Presbytery por darnos esta oportunidad. for giving me this opportunity. Dar gracias a Dios, I'd like to thank God, a mi familia, my family, mi esposo, my husband, Alexander, Alexander, Axel y Gabriel. Axel, and Gabriel. Ellos son mi gran bendición en la tierra. They are my great Gracias, blessing. les amo. We love you. Han estado orando, practicando They conmigo. have been practicing and praying for me. Gracias, obispo feliz, Thank you, Bishop Felice, por estar aquí a mi lado for being here next to me y poder ser parte de esta gran and for bendición. being part of this blessing. Agradezco a Dios por el obispo Flavio Rosario. I thank God for my Bishop, Flavio Mi pastor, Rosario. ¿dónde está? Gracias, obispo Flavio. Thank you, Bishop Flavio. También quiero dar gracias a Dios por la iglesia de Dios de la profecía en Verón, Punta Cana. I want to thank God for the Church of God of Prophecy in Punta Cana. Algunos están aquí, pero otros nos están So- viendo a través de las pantallas. Some are here tonight, but most of them are watching in the Dominican Republic. ¿Y qué decir de nuestra amada iglesia en República Dominicana? ¿Dónde están todos los What about my dominicanos? church in the Dominican Republic? Gloria a Dios por ustedes. Praise the Lord. For you. Gracias por estar aquí y no solo estar aquí, sino unirse en oración por este tiempo. Not only because you're here, but because you're praying for me too. Voy a predicar bajo el tema I'm going to preach about the theme, testificar de una generación a otra. testifying from one generation to the next. Y quisiera que me acompañara en el Salmo 78, verso 4. It's going to be based on Psalm 78 and verse 4. No lo ocultaremos a sus hijos, We will not conceal them from their children, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. but we will tell the generation to come the praises of the Lord Su poder y las maravillas que hizo, and His power and His wondrous work con el that He has objetivo done. en esta noche de que podamos testificar To intentionally testify de manera intencional a la siguiente generación to the next generation las alabanzas, el poder y las maravillas de Dios, about the praises, power, and wonders of God, y transmitir la fe no como una experiencia personal, and to pass on the faith not as a personal experience, sino como un legado espiritual but as a spiritual legacy que debe ser vivido, transmitido y multiplicado that must be lived out, passed on, and multiplied, para formar una generación que conozca, experimente y permanezca firme en las enseñanzas del Dios de sus padres. in order to raise a generation that knows, experiences, and remains steadfast in the teachings of the God of their fathers. La ley de Dios fue dada con un propósito claro e intencional: God's law was given with a clear and intentional purpose, ser enseñada y transmitida de generación en generación. to be taught and passed down from generation to generation. Asaf no escribe simplemente un poema, Asaph is not only writing a poem, escribe como un maestro espiritual que observa el peligro de una generación he is writing as a spiritual teacher who sees the danger facing a generation
que vio las obras de Dios, pero decidió olvidarlas. that witnessed God's work but chose to forget them. Salmo 78 fue escrito en un contexto donde Israel repetía constantemente el mismo ciclo. Psalm 78 was written in a context where Israel was constantly repeating the same cycle. Dios obraba, God acted, el pueblo veía su poder, the people witnessed his power, pero con el paso del tiempo se olvidaba. but as time went by, they would forget, Olvidaba sus maravillas turning away from God y terminaba alejándose de él. and ultimately distancing from him. Por eso Asaf declara: That is why Asaph declared, no lo ocultaremos a sus we hijos, will not conceal them from their children, porque existe un peligro cuando callamos. because there is a danger when we remain silent. Existe peligro cuando descuidamos o dejamos de transmitir las obras de Dios. There is a danger when we fail to pass on the wonders of God. Ocultar las obras de Dios era y sigue siendo peligroso, To conceal the works of God was and still is dangerous, porque una generación que pierde la memoria de lo que Dios hizo because a generation that loses knowledge of what God has done in the past termina perdiendo también el temor, la identidad y la dependencia de Dios. ends up losing their fear of God, their identity and dependence on Him as well. Aleluya. Por eso Asaf insiste en enseñar, recordar y testificar. That is why Asaph insists on teaching. Porque cuando una generación olvida las maravillas de Dios, For when a generation forgets the wonders of God, otras voces comienzan a ocupar ese espacio. other voices begin to fill that void. Hoy convivimos en una sociedad marcada por cambios culturales, Today we live in a society marked by rapid cultural changes, ideológicos y sociales acelerados. ideological and social accelerated changes. Las generaciones The generations piensan de manera distinta think differently, y reaccionan y viven de manera muy diferente. react and live in a very different way. En medio de una cultura influenciada por el relativismo, Amid a culture influenced by relativism, el pluralismo y el pensamiento postmoderno, pluralism and postmodern thought, la iglesia enfrenta el desafío de testificar a la siguiente generación the church faces the challenge of testifying to the next generation una fe auténtica, authentic faith, firme y viva. steadfast and living faith. Esta diversidad generacional presenta grandes oportunidades, This generational diversity presents great opportunities, pero también desafíos que transforman constantemente la manera de vivir. but also presents challenges that are constantly changing every day. Sin embargo, However, cada generación necesita principios firmes each generation needs sound principles para no perder el rumbo, to stay on course, entendiendo que el verdadero impacto no se transmite solamente con palabras, understanding that the true impact is conveyed not Sí, only through sí. words, sino también mediante el testimonio. but also through testimony. Aleluya. Por eso es necesario compartir lo que hemos aprendido y That is vivido, why it's necessary to share what we have learned, para que la próxima generación continúe avanzando con dirección, so that the next generation can continue to move forward with direction, con valores y propósitos. with direction, values, and power. La frase de generación en generación no es accidental en la escritura. The phrase from generation to generation is not an accident in Scripture. La idea generacional atraviesa toda la Biblia The idea of generations run through the whole Bible y revela el diseño de Dios de que su gloria, and reveals God's plan that His glory, su verdad, His truth, su poder His power no puede quedar should encerrado never be en confined una to sola one generación. generation alone. Frente a estos desafíos, In the face of these challenges, estamos llamados a dejar una herencia we're espiritual called to leave a spiritual que legacy trascienda that generaciones, transcends generations, formando personas que no solo conozcan la verdad, shaping people who not only know the truth, sino que la vivan y la but multipliquen. also live the truth and multiply the truth.
Porque el verdadero legado no son las riquezas materiales. For true legacy is not material wealth, Son los pasos de fe que aunque muchas veces parecen invisibles, but are the steps of faith that sometimes they look invisible, terminan haciéndose visibles en la vida de otros. ultimately become visible in the life of others. Uno de los hallazgos más significativos One of my most significant findings, de mi investigación doctoral, my doctoral research, fue observar que aunque muchos pastores reconocen la importancia was to observe that even though many pastors recognize the importance de formar líderes generacionales, of training generational leaders, en la práctica gran parte de la atención ministerial in practice, much of the ministry's attention continúa enfocándose en los adultos, continues to focus on the adults, mientras que los niños y adolescentes while the children and adolescents reciben una atención limitada. receive very little attention. Esto evidencia un desafío importante This highlights a significant challenge en el desarrollo integral de las generaciones dentro de la in the iglesia. holistic development of the younger generation within the church. La investigación también mostró The research also showed que aunque existe una intención de formar líderes, that although there is a genuine desire to train leaders, gran parte del liderazgo pastoral se enfoca principalmente en orar, much of pastoral leadership focuses primarily on praying por las futuras generaciones, for future generations más que acompañarlas de manera intencional. rather than intentionally walking alongside them. Y esto refleja This highlights la necesidad de fortalecer un liderazgo the intergeneracional need to strengthen intergenerational leadership que no solo ore por ellas, that not only prays with sino them, que camine a su but lado, also walks que la alongside, escuche, listen to que la them, forme, trains them, que cree espacios creates real donde opportunities ellos puedan where participar they can y participate puedan and they desarrollarlos. can develop. El peligro actual es que estamos formando una generación sin testigos. The danger today is that we're raising a generation without witness. Una generación que conoce información religiosa, A generation that knows religious facts pero no ha visto la fe modelada delante but de has sus not ojos. seen faith modeled. ¡Hey! ¡Aleluya! Santo Dios. Praise the Lord. El sociólogo cristiano Christian Smith Christian sociology, Christian Smith realizó uno de los estudios más grandes sobre la fe de los conducted one of the jóvenes. largest studies on the faith. Y después de entrevistar a miles de jóvenes y After adolescentes interviewing thousands of y seguirlo teenagers, durante años, following them for years, llegó a una conclusión sorprendente. he reached a surprising conclusion. Los jóvenes que permanecían The firmes young people who remained steadfast eran aquellos que habían visto la fe vivida en casa. were those who had seen faith lived Habían- out at home. Habían visto a alguien orar. They had seen somebody pray. Habían visto a alguien adorar. They have seen somebody cry. Y pudieron ver And they could las see maravillas del the wonders Señor of God cuando habían días when there were difíciles. difficult days. Por eso el salmista dijo, That is why the psalmist hay said, tres elementos fundamentales que no pueden olvidar. there are aspects that we can never forget. Las alabanzas, The worship, el poder the power, y las maravillas and de the Dios. marvels of God. Por eso quiero resaltar 3 puntos en That's esta why noche. I have 3 points for you tonight. Número 1, Number 1, testificar a la siguiente to generación. bear witness Es testificar la to alabanza the next generation a Jehová. is to sing the praises of the Lord. Y cuando el salmista declara, When the psalmist declares, contaremos a la siguiente we will generación tell the next generation the praises of the Lord, las alabanzas del Señor, the praises of the Lord. no se refiere solamente a cantar himnos He's not talking about just singing songs o mencionar el nombre de or Dios. mentioning the name of God. La palabra The alabanza word praise apunta a las obras points to dignas the deeds worthy of de ser celebration, celebradas, remembrance, recordadas y proclamation, proclamadas. and celebrating. Aleluya. Ensalzar la fidelidad inquebrantable de Dios. To extol God's unwavering Sus faithfulness, maravillas His históricas. historical wonders. Es recordar sus actos de Is to redención. recall His acts of redemption, El cuidado de su the care of providencia. His providence, Su misericordia manifestada and His mercy en manifested medio de un pueblo in the difícil. midst of a stubborn people.
reconociendo que no importa en qué época de tu vida Recognizing that estés, no matter what stage of life or season of your faith you are, o en qué estación de la carrera te encuentres, or where you are in your journey, hay una danza there intergeneracional is an intergenerational dance que está viendo y escuchando nuestra that is seeing and proclamación. hearing our proclamation. Y no importa en qué lugar del mundo estés, And no matter where you are in the world, tu testimonio your testimony, de alabanza your praise, está impactando a is una impacting generación generations que va a poder testificar. that will be able to testify Hay un Dios que mi that there abuela is a alababa. God who my grandmother praised. Hay un Dios que mi madre también alababa. There is a God that my mother Y praised. cuando adoraba al Señor, And when she el worshiped, lugar se the estremecía. praises trembled. Aleluya. Hallelujah. ¿Y cómo podremos olvidar How can we testimonios forget de hombres y the mujeres testimonies of men and women que a lo largo de la historia han testificado el poder de that la throughout alabanza? history have borne witness? ¿Alguien puede olvidar eso? Can anyone forget that? ¿O cómo podremos olvidar How can we forget el testimonio más relevante que the most existe? important, relevant of all? Y es el que cada uno de los que estamos And aquí it's the tenemos. testimony that each one of us has. Por eso es necesario That's what is que le necessary. cuente a tus That you hijos, tell your que le children, cuente a tus that you nietos tell your de dónde grandchildren viene tu where you fortaleza, came from. quién es tu socorro, Where does your strength quién come es tu from? amparo, Who is your refuge? quién es tu refugio Who is your everlasting en los refuge tiempos de in times of aflicción. ¿A need? quién tú clamas? Who you call when you are in times of need? Esta generación debe This conocer generation needs to know esos testimonios. these testimonies. Es el mensaje que debemos This is the proclamar message we must proclaim. para que el oído de esta So the generación ears of this generation recuerde de quién es el poder, remember where is the de power, quién es la autoridad, who is the quién authority, tiene el honor, who has the honor, quién da la victoria. Who gives the victory. Aleluya. Y no pierdan de and vista don't lose sight su verdadera identidad. their true No identity. pierdan de vista Don't lose sight su origen. their origin. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La fe no fue diseñada para una sola Faith was generación. never meant to remain confined to a single generation. En su palabra Dios In His Word, siempre llamó a su pueblo God has always called His people a contar sus obras a los hijos y to nietos. recount His works to their children and grandchildren. Esta generación no solo necesita corrección, This generation does not only need correction, necesita referentes it needs espirituales spiritual role models que le muestre cómo permanecer who will firme show them how to stand en este strong tiempo difícil. in times of difficulty. Los oídos de esta The generación ears of today's generation está escuchando muchas are voces hearing many voices. y más que juzgar necesitan un remanente que And more diga: than judgment, they need Creo a en remnant to ustedes. say, I believe in you. creo en ustedes. I believe in you. El mismo Dios que me The sostuvo a same mí God that sustained me. te va a sostener He's gonna a ti. sustain you. Alguien dice amén. Hallelujah. Aleluya. Recuerdo ver a mi madre I remember seeing my mother adorar a Dios mientras atravesaba uno de los worship God while momentos she was going through más difíciles de su one vida. of the most difficult moments of her life. Estaba siendo sometida a una biopsia por cáncer grado She was 3. undergoing a biopsy for stage 3 cancer. Y aún en medio del dolor me Even decía: amid the pain that she was going through, Él está aquí conmigo. she's told me she's here with me. Recuerdo escuchar su voz decir aleluya. I remember her voice Él saying, está aquí. He is here Me with me. duele, pero Él It está hurts, aquí. but He's here. Y eso lo recuerdo I siempre. remember that Y clearly. en momentos And in difíciles times of difficulties, recuerdo adorar a Dios I remember en worshiping medio de cualquier that in the situación. midst of any situation. Y hoy todavía veo a esta mujer And today, de I still see 85 años 85 years old. levantarse e ir cada tarde a la She, iglesia every afternoon, para adorar y buscar a she goes Dios. to church and praise God. Y cada vez que la And veo, every time I see her, entiendo algo. I understand Sí something. se puede adorar a Dios. Yes, you can. Sí se puede adorar a Yes, Dios you can. en medio de las
las circunstancias. Even in the midst of difficulties. Aleluya. Hallelujah. Este tipo de fe permanece en mi That kind corazón of faith remains in my heart. y se convierte en un altar vivo. And it becomes in a living altar. Por eso hoy te invito, That's why we invite you. guía esta generación al altar, Guide this generation to the altar, donde todo comienza. where everything begins. Ellos no necesitan solamente discursos, They not only need our speeches, necesita que caminemos con ellos. they need us to walk along them. Aleluya. Que les enseñen That we teach them con nuestra vida. with our lives. Dios sigue siendo fiel. God continues to be faithful. Ellos necesitan que corremos juntos. They need us to run with them. Porque si la iglesia no testifica, Because if the church doesn't otras testify, voces ocuparán other ese voices will fill espacio. that void. Aleluya. Hallelujah. Número 2. Number 2, Testificar a la siguiente generación su testify to the poder. next generation of His power. Desde el principio existió un propósito claro en el corazón de Dios. From the very beginning, there was a clear purpose in God's heart Formar una generación sólida, to raise up a strong generation, marcada por su verdad marked by His truth y comprometida and committed en dar a conocer al verdadero Dios, to make known the true God, creador y libertador, creator and deliverer, para que su testimonio trascendiera de generación en so generación. that His testimony would be passed down from generation to generation. Asaf declara: Asaph declared, no lo ocultaremos a sus we hijos, will not conceal them le from their vamos children, a contar el poder. but to tell them the next generation their power. Dios establece un testimonio generacional God established this generational testimony cuando ordenó que sus obras fueran contadas a los hijos when y He a los commanded that nietos, His work be recounted to the children and to the para grandchildren, que nunca olvidaran sus maravillas ni se so that they apartaran would de sus never forget His mandamientos. wonders or stray from His commandments. El salmista resalta: The psalmist emphasizes no quiero que las próximas generaciones that he did not want future generations solo conozcan historias, to know only ancient stories. conozcan al Dios vivo He wanted them to know the living que está God detrás de esas historias. who was behind the stories. Quería que supieran que el Dios que abrió el mar en dos He wanted them to know that the God who parted the sea sigue siendo el Dios is poderoso the same powerful God que today gobierna todas las that cosas. rules all over the world. Que supieran que Él es el principio y el fin, That they would know that He is the beginning and the que Él end. es el He's creador, the creator. el salvador, He's the savior. el verbo por He quien is todas the las word cosas made fueron flesh, hechas, for all things were created. que Él es el He is the consolador, comforter who que sigue continues obrando to hoy, work today. que su poder es tan grande His power Oh, is gloria a so Dios. powerful, so strong. que hizo descender maná del That cielo, brought manna down from pero que heaven, multiplicó panes y multiplied peces. 5 loaves. Asaf entendía que el problema Asa de Israel understood that Israel's problem no era que Dios había dejado de was actuar. not that God had ceased to act. El problema era que el pueblo dejó de recordar The problem was that the people stopped remembering Him. lo que ellos habían visto. They stopped remembering what they had seen. Porque después de contemplar el poder de Dios, Because after witnessing God's power, volvieron a rebelarse. they rebelled again. Por eso insiste, That is why He insists, transmite el testimonio. pass on the testimony. Dile a la siguiente generación Tell the next que generation. no basta solo con aprender la It is ley. not enough to learn the law. Es necesario que la repitas, It is necessary to que las repeat it, enseñe, to teach it, que la to modele. model it. Aleluya. Hallelujah. Por eso, That's why the scripture Él dice en su palabra, declares, estas palabras las repetirás. and these words which A I tus commanded you, hijos. you will repeat. to El your children. propósito divino era formar un pueblo The divine purpose was to develop a people cimentado en su verdad, grounded in His truth, capaz de reproducir una fe auténtica capable of passing on authentic faith que impactara cada esfera de su vida. that would impact every sphere of life. Por eso, preservar las relaciones That intergeneracionales is why preserving intergenerational relationships tiene un valor extraordinario. has extraordinary value. Los principios, The principles, legados y enseñanzas legacy, and teaching transmitidos de una generación a otra passed down from generation to no solo generation forman el presente, not only shape the present, proyectan el futuro. but they also shape the future. Así que dar a conocer a Dios, Sharing the power of God, dar a conocer su poder, His power, implica it implies modelar una fe to auténtica. model authentic faith.
que ellos vean that they would see que su poder restaura la debilidad that His humana power restores human weakness y convierte escenarios de fragilidad and transforms situation of fragility en testimonio de into fortaleza. testimonies of His power. Testificar de una generación a otro Testifying from generation to the no next. significa desplazar a uno para que otros It's lleguen. not about replacing one generation with Tampoco another, es competir. nor is about competing. Se trata de correr It's juntos. trying to run in together. Por eso la próxima generación That's why the next generation necesita ver el poder de needs to Dios see the power of God manifestado en vidas reales manifested in normal lives y no en estructuras and humanas not in structure, in human o structures resultados or cuantitativos. quantitative results, Porque hemos sido llamados a ser discípulos. because we have been called to make disciples. Por eso esta generación no necesita That's why this generation doesn't need solamente referencias históricas. only history lessons. Necesita contemplar el poder de Dios. They need to see the power of Aleluya. God. Necesitamos testificar. We need to testify. Necesitamos testificar We need to que testify Jesucristo restaura, that Jesus que restores, Jesucristo liberta, that Jesus que delivers, Jesucristo that Jesus transforma. transforms. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Necesitamos We testificarles. need to testify to them. No una estructura religiosa, Not a religious structure, no una herencia doctrinal. not a doctrinal heritage. Revelarles a Cristo. Say that again. Dilo otra vez. Revelarles a To Cristo. reveal Christ to them. Decirles Tell them que el hombre no tiene poder, the man has no power. que el poder lo tiene Cristo. But the power comes from God. Ellos necesitan saber They need to know que no son los métodos, that it are not no es el methods sistema, and not the es la system. persona de It's the Jesucristo. person of Jesus. Aleluya. Ellos necesitan saber They need to know que Él sana al quebrantado, that He heals the que brokenhearted, levanta al caído, that He lifts up que he Él who has fallen, restaura al que está that He herido, restores que Él who's fallen, transforma al que that está He perdido. transforms who's afflicted. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hallelujah. Ellos necesitan saber They need to know que el evangelio that the gospel no solo es un discurso, is not only speech, es poder de it's Dios. power of God. Es poder de It's Dios power of a los que God le creen. into transformation. Aleluya. Esta generación This generation debe conocer quién es Jesús. needs to know who No Jesus solo is. aprender de Él. Aleluya. Not only talk about Him, Sino experimentar su but poder. experiment His power, experience His power. Hay poder en su palabra. There's power in His Hay word. poder en su palabra. There's power in His word. Aleluya. Hallelujah. Podemos decir, We can say eres sano en el nombre de Jesús. that you are healed En in the su name presencia of hay Jesus, poder. that in His Y presence su is power, poder tiene un nombre. and His power has a name. Cristo. Jesus, 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 Cristo. Jesus. Cristo. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Yes, Nos toca testificarles. we must testify. Somos nosotros It's up to us. que le diremos We will tell them quién tiene el poder. who has the power. Cuando veamos When we see la revelación the revelation de Cristo en nuestras of vidas. Christ in our lives. Mamá ha sido transformada. Say that otra vez. Mamá ha sido My transformada. mom has been transformed. Papá ha sido My transformado. dad was transformed. Aquí en esta casa In this house, entró Cristo. Jesus came. Cristo. Jesus came. Cristo. Jesus came. Él es quien tiene el poder. He is the one that Él es quien transforms tiene el lives. poder. Hallelujah. Y qué bendición. And what a blessing it is. La iglesia aporta esta proclamación. The church is in charge of this proclamation. El Dios que sacó a Israel de la esclavitud The God that took Israel out of slavery y los guió con nube de día y fuego de noche. and guided them with the cloud and with Sigue fire. obrando hoy. Continues to work today. Él sigue dando esperanza. He still gives hope.
Él sigue rompiendo cadenas. He's still breaking chains. Aleluya. Él sigue devolviéndole propósito a quienes He creen. continues to restore purpose to A those who los que believe. dicen ya no tengo To futuro. those who say there is no hope, there's Pero no future. necesita un remanente. But he needs a Que remnant diga como el to say, salmista. as the psalmist said, Tú me has enseñado desde mi tierna you have taught me infancia. from my childhood. Permíteme proclamar tu Let me poder proclaim your power. a esta nueva generación. this generation. Aleluya. Esa palabra de poder That word power la hemos recibido that we have received y debe ser transmitida must be passed down mediante una relación through a genuine relationship genuina de enseñanza y of testimonio, teaching and testifying, a través de una vida auténtica, through an authentic life, y poder proclamar como pentecostales and clásicos proclaim as a classical a esta Pentecostal nueva to generación this que generation Cristo viene otra that vez, Christ saves, que Cristo viene that otra Christ vez, que Cristo continues salva, to heal, que Cristo sana, that Christ que delivers, that santifica. Christ sanctifies, Aleluya, y que nosotros le and that esperamos. we are waiting for Him, for our returning King. Número 3. Number 3, Testificar a la siguiente generación de sus testify to the maravillas. next generation about His wonders. Cuando Asaf habla de las maravillas de Dios, When Asaph speaks about the wonders of God, está pensando en aquellas intervenciones divinas he's thinking of all these divine que marcaron interventions la historia that shaped de the Israel. history of Israel. ¿Quién como Jehová de los Who is ejércitos? like Jehovah, Que the hizo Lord, notorias sus obras who made His works known y estableció sus and promesas established que promises alcanzarían aún a that would extend generaciones even from que no generations existían en plano that did not terrenal, yet exist, pero ya estaban presentes en el but propósito were eterno. already present in His eternal purpose. El salmista no quería una generación informada, The psalmist did not want an informed generation. quería una generación He transformada wanted a transformed que generation no solo escuchara hablar de esas that would not maravillas, only hear about God's sino wonders, que experimentara. but would experience maravillas de them Dios. for themselves. Por eso dice, celebren esas That's why we maravillas. say, celebrate these wonders. Necesitamos celebrar las maravillas de Dios de manera We intergeneracional, need to celebrate the intergenerational wonders, porque su poder seguirá manifestándose en la generación que le crea. because His power will continue to manifest itself in the generations that will believe. Y esto es necesario, And this is very porque necessary, una generación que deja de ver la obra de Dios because a generation that ceases to see God's work corre el peligro runs the risk de conservar una tradición sin revelación, of clinging to tradition without revelation, de tener una estructura sin vida a structure without life, y de vivir una fe and living the faith sin experiencia. without experience. Aleluya. Johnny Erickson, Johnny Erickson, después de quedar cuadripléjica a los 17 años, after becoming quadriplegic at 17 years old, relata que luchó durante muchos años con la desesperación she struggled for years with the despair and y suicidal con thoughts. pensamientos suicidas. Suicidal thoughts. Sin embargo, Dios transformó su sufrimiento en un ministerio However, God transformed her suffering into a ministry que ha impactado millones de personas con discapacidad that has alrededor del touched mundo. millions of lives who live with disabilities. La maravilla no fue que sobrevivió. The wonder was not simply that she survived. La maravilla fue que Dios tomó aquello que parecía una derrota The wonder was that God took that which seems to be a definite defeat y lo convirtió en un testimonio and turned it into a testimony que sigue fortaleciendo that a nuevas continues to generaciones. strengthen generation after generation. Las maravillas del Señor no solo son eventos extraordinarios, The Lord's wonders are not just extraordinary events. son vidas transformadas que anuncian a la They're siguiente transformed generación lives that proclaim to the next generation que Dios sigue actuando con that poder. God continues to act with power. El profeta Joel anunció que no habría barreras de edad ni de género, Prophet Joel announced that there will be no barriers of age or gender, porque el Espíritu de Dios estaría sobre toda carne, because the Spirit of God would be poured upon all flesh, capacitando a hijos, empowering sons, hijas, daughters, jóvenes y young ancianos. people, and the elderly. El propósito era que cada generación The purpose was for every generation
experimentara la obra to transformadora experience de the Dios. transforming work of God. Y todo aquel que invocara su nombre, And for everyone who called fuera upon the name of the salvo. Lord will be saved. aleluya. Quizás la próxima generación Perhaps the next generation nunca verá abrirse el mar rojo, will never see the Red Sea part. pero ¿sabe qué puede ver? But you know what they can see? Una vida restaurada. A restored life. Alguien que está destruido por abuso, Someone who was destroyed by ser abuse transformado por el poder be del Espíritu transformed by the Santo. power of God. ¿Sabe cuál es la mayor maravilla? You know what's the greatest wonder? Cuando un depresivo When a depressive que person entiende que no puede más, that understand that they que can no longer quisiera go, morirse, they want to die. llega a Cristo, They come to Christ porque alguien le testificó because somebody testified to them. y dice, quiero orar por ti. And they said, I want to Y pray esa for you. persona recibe And sanidad. that person received Y healing. después esa persona empieza a restaurar su vida. And that person begins to restore their integrarse. life, to integrate. Eso es maravilla de That's Dios. the wonders of God. Y si hay alguien aquí And there's someone con here ese testimonio, with that testimony. tienes un campo muy grande You para have a big predicar, field to share para that testimony. testificar a la Testify siguiente to the generación following que generation sí se puede. that yes, they en can. el nombre de Jesús In the name of se Jesus. puede. Yes, they can. Esta generación This generation necesita hombres y needs mujeres men and women que le testifiquen. who will testify to them. Pasé por el fuego, I went through fire, pero no me quemé. but I was not burned. Atravesé aguas profundas, I went through deep water, pero experimenté la fidelidad de but Dios. I saw the faithfulness of God. Esta generación This tiene que escuchar. generation needs to hear. Cuando pases por las aguas, When you go through the yo water, estaré contigo, I dijo will el be Señor. with you. Aleluya. En nosotros está la historia más gloriosa Within us lies the most glorious que story ever jamás, told. que jamás haya sido contada. Ever told. La historia The story cuando Dios nos levantó. of when God lifted us Oh, up, gloria a Dios. Cuando Dios nos sostuvo. when He sustained us. Esta historia tiene que ser escuchada. This story must nuestros be hijos. told. Debe ser escuchada por nuestros Our hijos, children need to hear this story. por los hijos But our, de los hijos, our grandchildren, por todo el que nos rodea. for everyone that comes in contact with us, Sus oídos deben escuchar quién es el their Dios. ears must hear who de God nuestros padres. is, who's the God of their fathers. Deben ver la autenticidad de hombres y mujeres débiles e imperfectos. They have to see the authenticity of weak and imperfect men and women. Pero que han sido transformadas por la gracia de But who Cristo. have been transformed by Him. Porque cuando una generación contempla las maravillas de Dios, When a generation sees the wonders of God, ¿sabe qué pasa? you know what happens? Su fe deja de depender únicamente de lo que Their escuchó faith doesn't only depend on second sources. y comienza a afirmarse en lo que ha visto y ha experimentado. They begin to experience by themselves. Y dice, esto es poder de I Dios. said, this is the power Esto of es God. poder de This is Dios. the power of God. Por eso debemos construir puentes That's why we generacionales. must build intergenerational bridges. Como se enfatizó en la Asamblea General número As it was 93. emphasized in the 93rd General Assembly. Creamos puentes y no murallas, We need to build bridges and not walls, para que las nuevas generaciones puedan seguir avanzando so en el that the future propósito de generations Dios. can continue to move forward in their purpose. Fomentar esta herencia requiere To foster this legacy, we must transmitir nuestras convicciones sin máscaras, share our convictions without masks, modelando una vida coherente con los valores del reino. living lives that are consistent with the values of the kingdom. De esta manera formaremos una generación que no solo conozca las verdades de Dios, In this way, we will raise a generation that not only knows God's truth, sino que la encarne y la multiplique. but also embodies and passes them on. Estas maravillas tienen que ser contadas. God's wonders must be shared. Alguien puede decir amén Can anybody say y amen? creer que debo contar las maravillas del We Señor, need to share the generation, poder, His powers, su alabanza. His worship. Iglesia de Church. Dios, cree en la generación que Dios ha levantado a tu alrededor. Believe in the following generation. Si te preguntara If I would ask you, cuántas generaciones tienes alrededor, how many generations you have around you?
¿Cuántos te están mirando? How many are looking to you? No te imaginas cuántos de ellos You don't know how many of them están mirando tus acciones conductuales. are looking at your actions. Esta generación no se está formando de manera accidental. This generation is not being developed Se forma de accidentally. manera intencional. It's developed intentionally. Pablo tuvo a Timoteo. Paul had Timothy. Moisés caminó con Josué. Moses had Joshua. Jesús formó discípulos. Jesus trained 12 disciples. Siempre que quiere extender su obra, Whenever God wanted to expand His levanta una work, He generación raises a y utiliza generation. otra para And prepararla. He uses one generation to develop the following generation. Es necesario volver al mentoreo We need to espiritual. return to intentional spiritual Ser mentoring. intencional. We need to be intentional. Caminar con ellos. We need to walk Escuchar alongside sus them. luchas. Listen to their struggles. Responder sus preguntas. Answer their questions. Enseñarle no solamente con Teach them not doctrina, only the doctrine, como yo camino, but teach them to como be yo me faithful. porto, Teach them your como life, yo hablo. how I talk. Aleluya. Eso hace que ellos That vean makes them cuán grande es Dios en mi to see vida. how great God is in their lives. Después de años de opresión filistea, After many years of Philistine Dios oppression, levantó a un Samuel God raised Samuel. en medio del exilio During the babilónico. Babylonian exile, Dios levantó a Daniel. God raised up Daniel. Y hoy hay un remanente en And esta today iglesia. too, there's a remnant in this Hay una church. generación que tendrá voz en medio del caos. A generation that will have a voice in the Pero midst of chaos. necesitamos creer en ellos. But we need to believe in them. Necesitamos creer que lo harán bien. We need to believe that they're going to do okay. Abracemos la nueva generación. We need to embrace them. Escuchemos sus luchas. Listen to their struggles. Ellos nos necesitan. They need Y us. nosotros también los But we need necesitamos. Aleluya. Porque es necesario Because it's que la necessary generación venidera that the following generation tenga convicciones firmes, have very strong convictions, respuestas claras, clear answers. porque hay desafíos éticos y espirituales en este There's a lot tiempo. of ethical and spiritual dilemmas they must deal with. Y cuando una generación es capaz de discernir And when a generation is capable lo of que el discerning enemigo intenta what the afectar, enemy is trying to do with them, entonces se levanta como iglesia. then they're going to raise up as an Y army. esa generación no va a normalizar el pecado. This generation is not going to No normalize va a perder sin. la sensibilidad ante la It's not going to inmoralidad. lose sensitivity in the midst of immorality. Y va a declarar como dijo And Isaías: it's going to declare, Isaiah said, ay de lo malo. woe who those Dicen who bueno, call evil good and y lo good bueno malo. evil. Necesitamos formar una We need generación to raise a generation que no le tema al rechazo ni a that la does not fear crítica, rejection or criticism, que no evite proclamar la verdad para que no se incomoden otros, that will not shy away from proclaiming the truth for fear of making others uncomfortable, que no caiga en la neutralidad that will not remain neutral frente a los desafíos éticos, sociales y in the face of espirituales. ethical, social, and spiritual challenges. Que esté tan claro That it will be clear, que diga, that would say, como dijo el apóstol: as the Apostle Paul said, busco ahora el favor de los hombres am o I el now de trying Dios. to win the approval of people or of God? Tenemos ese compromiso de formar We're generaciones committed to raising generation con convicciones firmes, with strong spiritual convictions, no atrapados en una espiritualidad not trapped in a superficial spirituality, superficial superficial o meramente or ritualista. merely ritualistic spirit. Necesitamos una generación We need a generation que entiendan que no necesitamos inventar una nueva estructura, that we don't need better structures, porque nuestra responsabilidad because our es responsibility transmitir el legado is con to intentionally intencionalidad, pass on legacy, desarrollar conexiones fostering intergeneracionales, intergenerational connection, porque estamos preparando el relevo de esta because iglesia. we're preparing the following generation. Por eso es necesario que le testifiquemos That's why it's important that we testify nuestro origen, our origin, nuestra our identidad. identity. ¿Cuál es nuestra identidad como What's iglesia? our identity as a church? Cuéntale nuestra historia. Tell them our story. Dígale por qué somos iglesia de Dios de la Tell profecía. them that we are the church of God of prophecy. ¿Por qué decimos: Why do we say, yo prometo aceptar la I Biblia promise to accept como the la Bible palabra de as Dios, the Word of God, creer, to believe practicar
and sus practice its enseñanzas teaching en el Antiguo in y the Nuevo Old Testamento and the New Testament como regla as de a rule fe, of faith, andar en la and luz to walk in the a mi light mejor to the conocimiento best y of my knowledge and habilidad. ability. Uy, ay, ay, aleluya. Hallelujah. Hay que enseñarle We have to teach nuestro them origen, our origin, nuestra identidad our identity, y decirle, and tell them antes de nosotros before us hubieron hombres y there mujeres were women and men en esta in iglesia this church que hicieron un camino that did make the road, y nosotros seguimos. and we kept walking on it. Tenemos que pasar a la siguiente generación. We need to go to the next Nuestro generation, legado, our legacy, de dónde somos, where we came por from, qué nos llamamos iglesia why de we're Dios de called la Church of God of profecía. Prophecy. Conozcan nuestra They bandera, need to know our conozcan nuestros symbols. valores. They need to know our values. Aleluya. Uy, la nueva generación debe abrazar The new generation must embrace ese the sentido de sense pertenencia. of belonging. Tenemos un Dios de poder. We have a mighty God. Tenemos una iglesia que camina a la luz de la We palabra. have a church that walks in the light Por and the eso ability of the declaro, word. como dijo Asaf, That's why I declare, as Asa tenemos que declared, tomar una decisión we must make a decision con la tonight siguiente generación. for the following generation. Enseñarle y formarle We need to teach it and y develop asumir con responsabilidad. it and assume with responsibility. Y esto no significa que tú y yo ya terminamos. This doesn't mean that we're done. Solo hemos dado una vuelta We are only de este recorrido. finished a lap. Por eso necesitamos This is why we need caminar juntos, to walk together, andar con ellos walk alongside, y frente a esta realidad. and in front of these challenges. And La reality. iglesia no puede solo observar, The church can not only observe. no puede cruzar sus brazos, Say that. no puede cruzar sus brazos You cannot cross our arms. y decir, oh, está mala la generación You de say, hoy. oh, this is a bad generation. No, No, nos toca levantarnos, we need to lift them up, abrazar. embrace them. Esta generación nos necesita. This generation needs us. Los jóvenes y adolescentes necesitan The saber young and adolescent needs role. que They son need role parte del models. cuerpo de Cristo They need to understand their part Que of the su body of voz Christ. importa. That their voice is important. y que hay generaciones dispuestas a caminar And that con there ellos. is another generation willing to walk alongside them. Voy concluyendo. I am almost done. Dios no solamente te está viendo a ti, God is not just watching you. está mirando la generación que viene He's also detrás de ti. watching the generation that comes after you. Y el legado más grande que podemos dejar The greatest legacy we can leave behind no son los bienes is not generacionales, material possession. no son los bienes materiales, No, perdón, it's not material no possession. son las posiciones o reconocimientos. It's not positions or recognition. El legado más grande The greatest legacy es una fe transmitida is a faith that's de transmitted una generación, from generation, de una from one generación generation a otra to the following generación. generation. Aleluya. Por eso no lo vamos a ocultar. We're not going to conceal it. Nosotros le diremos a We're esta going to proclaim generación: it. Cristo salva, Christ saves. Cristo sana, Jesus heals. Cristo santifica, Jesus sanctifies. Cristo viene otra Jesus vez. is coming again. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. No le vamos a ocultar We're not going to conceal lo que Dios está haciendo en tu casa. what we have seen. Necesitamos hombres y mujeres. Say that. Necesitamos hombres y mujeres We need men and women que testifiquen that testify a la siguiente to the generación next generation quién ha sido tu Dios, who has been your God. qué ha hecho tu Dios contigo. What has your God done for you? Aleluya. ¿Qué ha hecho Dios? What has God done for you? ¿Cuántas sanidades has visto en How tu many times familia? have you been healed? How many healings in your family? Que tus hijos no lo escuchen como historia, That your children don't just listen to stories, que vivan, that they can experience, que se encarne, that you can incarnate, que se multiplique. that can be multiplied. Por eso quiero invitar That's why I want to invite you. a las generaciones I want to invite the generations, de adolescentes jóvenes que estén aquí. adolescents and young people. Vengan acá. Come to the altar. Necesitamos de ustedes. We Vengan. need you. Young people,
Todos los jóvenes que estén all the aquí. young people in the room. Qué bendición es tenerles. What a blessing it is to have. Creemos en ustedes. We believe in you. Creemos en lo que Dios hará a We través believe de in what ustedes. God is doing in you. Ustedes lo harán mejor. You're going to do a better job than we Ustedes did. harán mejor. You're going to do better than we did. Sobre ustedes hay poder de Dios. There's a promise in your Ustedes life. podrán tocar las manos enfermos You're going to touch the y sick ellos podrán ser and they will sanados. be healed. Ustedes podrán profetizar. You're going to En prophesy. ustedes hay poder de Dios. Then you is the power Esta of iglesia God. cree en ustedes. This Creen church, lo que Dios puede hacer a través de this ustedes. church believes in you. No son los métodos It's que not nos the hacen methods. cristianos. No son las estructuras que It's nos not the hacen ser structures cristianos. that make us Christians. ¿Sabe lo que nos hace ser diferentes? You know what makes us different? Cristo. Christ. Cristo. Christ. No es religión. It's not religion. No es un sermón It's not a bien sermon. estructurado. It's not a structured Cristo. sermon. It's Jesus. Cristo. It's Jesus. Cristo es el que te quita la depresión. It's Jesus that takes Cristo away es el the que te depression. restaura. Jesus Cristo restores es el you. que te limpia. Jesus who cleanses Cristo es you. el que cambia tu Jesus mentalidad. changes your mentality. Necesitamos a alguien como tú We need someone like que you llegue donde yo no puedo llegar. that gets to where I cannot get to. Por eso yo quiero ahora That's why now, que si aquí hay hombres y mujeres, there are men and women in this building, pastores de otra generación, pastors from other generations. ven y toma a alguien de ellos. Come and take a young person. Aleluya. If you belong to another generation, Ven, toma a alguien de ellos. pray for one of these. Ellos necesitan que le impongas tus manos. They need you to put their hands on them. Lay your Aleluya. hands on them. Oh, gloria a Dios. Hallelujah. Vamos. En ustedes está. En ustedes está It's up to you. un nuevo tiempo para esta iglesia. There's a new time for this church. Un día, One day, el obispo feliz Bishop Feliz estuvo pequeño como ustedes. was there where you are today. Yo también estuve pequeña. I was there where you are Yo today. también estuve ahí. I was there. Pero hoy estoy aquí Today I'm here para decirte, to tell you he pasado por el fuego, I've been through the fire, pero mi Señor but my Lord me sostuvo sustained me. y no permitió He didn't allow que me quemara. for me to be burned. Tome a alguien, por favor. Take somebody by the hand. Aleluya. Take someone from the next Tome generation a alguien, por favor. and lay hands on them. Esta es la nueva generación. This is the new generation. Aleluya. Hallelujah. Ellos tienen sus luchas. They have their struggles. No piensan algunas cosas como nosotros. They don't think like we do. Y no significa que no amen a Dios. And that doesn't mean they don't love God. Solo que no piensan como They nosotros. just think differently. Abrázalo. Embrace them. Abrázalo. Embrace them. Te necesita. They need you. Aleluya. They need you. Espíritu Santo, Holy Spirit, desciende sobre ellos. come upon them. Desciende. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Espíritu Santo. Come, Holy Spirit. Espíritu Santo. Come, Holy Spirit. And touch this generation. Aleluya. Yes. Aleluya. Espíritu de Dios, desciende sobre esta generación. Se siente Aleluya. tu gloria en este lugar. Gracias, Yes. Espíritu Santo. Algo grande va a pasar. Yes. Se siente. Aleluya. Viva lo sobrenatural. Espíritu Santo. Holy Se Spirit. levanta esta generación. Raise the Se generation. levanta esta Raise the generación. generation. Con poder. Raise Con poder. power. Elohim Shaddai. Aleluya. Aleluya. Adonai Espíritu Santo. se manifestará.
Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Y si le buscas, si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Y si le buscas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh, Sé libre. Señor está en este lugar. All you have to do is open your heart. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, está caminando en medio de su pueblo. The Lord of Lords is walking in the midst of His people. Se manifestará. Oh, sí, Señor. Te adoramos, clamamos tu nombre. Yahweh, Rafa, Elohim. Oh,
bienvenidos.